Hola, buen día a todos. El día de hoy les voy a compartir la clase correspondiente a la semana 3 del módulo 3, que es parto puerperio y periodo perinatal. A continuación hablaremos un poco de la endocrinología del embarazo, parto y lactancia. A lo largo del embarazo, la unidad fetoplacentaria va a secretar proteínas y hormonas esteroideas que alterarán el funcionamiento de todas las glándulas endocrinas en el cuerpo de la madre. Los cambios endocrinos asociados con el embarazo son adaptativos, al permitir que la madre proporcione nutrición al feto en desarrollo. Aunque en general las reservas maternas son adecuadas, en casos de diabetes gestacional o trastornos hipertensivos del embarazo, es posible que una mujer presente signos explícitos de alguna enfermedad, como resultado directo del embarazo. Aparte de crear un ambiente nutricio satisfactorio para el desarrollo del feto, la placenta funge como órgano endocrino, respiratorio, alimentario y excretor. Las mediciones de los productos fetoplacentarios en el suero materno van a proporcionar un medio para evaluar el bienestar del feto. Entonces, el feto y la placenta interactúan en la formación de hormonas esteroideas. La placenta va a sintetizar pregnenolona y progesterona a partir del colesterol. Parte de la progesterona ingresa a la circulación fetal y va a proporcionar el sustrato para la formación de cortisol y corticosterona en las glándulas suprarrenales fetales. Parte de la pregnenolona ingresa al feto y junto con la pregnenolona sintetizada en el hígado fetal es el sustrato para la formación del sulfato de dehidroepiandrosterona, DHEAS, y el sulfato de 16-hidróxido epiandrosterona 16 o HDHEAS en la suprarrenal fetal. También se produce algo de 16-hidroxilación en el hígado fetal. La DHEAS y la 16-OH-DHEAS se transportan de regreso a la placenta, donde la DHEAS va a formar estradiol y la 16-OH-DHEAS va a formar estriol, como podemos ver en el recuadro con los cuadros amarillos. El principal estrógeno que se forma es el estradiol, y dado que el 16-OH-DHEAS fetal es el sustrato principal de los estrógenos, la excreción urinaria de estriol de la madre puede controlarse como un índice del estado del feto. La función de la placenta va a consistir entonces en establecer una comunicación eficiente entre la madre y el feto en desarrollo, al tiempo que se mantiene la integridad inmunitaria y genética de ambos individuos. De inicio, la placenta funcionará de manera autónoma. Sin embargo, para el final del primer trimestre, el sistema endocrino fetal está suficientemente desarrollado como para complementar la función de la placenta y proveer algunos precursores hormonales a esta. Desde ese momento, es útil considerar que el producto de la concepción es, a nivel endocrino, una unidad fetoplacentaria. Las hormonas que produce el cuerpo amarillo van a incluir la progesterona, la 17-hidroxiprogesterona, la relaxina y el estradiol. Algunos estudios con ablación han demostrado la naturaleza indispensable del cuerpo amarillo para el embarazo temprano. En estos estudios, la ablación del cuerpo amarillo o de los ovarios antes de las 42 semanas de gestación provocará descensos precipitados en las concentraciones séricas de progesterona y estradiol, seguidos de un aborto. La progesterona exógena prevendrá el aborto, dado que solo se requiere de la progesterona por sí sola para conservar el embarazo temprano. Después de cerca de 7 semanas de gestación, es posible eliminar el cuerpo amarillo sin causar un aborto subsiguiente, debido a la producción compensatoria de progesterona en la placenta. Debido a que la placenta no expresa la enzima 17-alfa-hidroxilasa, no puede producir cantidades apreciables de 17-hidroxiprogesterona. Por lo tanto, este esteroide proporciona un marcador del funcionamiento del cuerpo amarillo. Otro marcador del funcionamiento del cuerpo amarillo va a ser la hormona polipeptídica relaxina, una proteína con masa molecular de aproximadamente 6.000 kilodaltones.
En términos farmacológicos, la relaxina va a promover la maduración del cuello del útero, ablanda la sínfisis del pubis, promueve la angiogénesis de las deciduas y actúa de modo sinérgico con la progesterona para inhibir las contracciones uterinas. La gonadotropina coriónica humana es sintetizada por el tejido trofoblástico normal en el embarazo y patológico como en el coriocarcinoma. Su función en el embarazo es mantener la esteroidogénesis del cuerpo lúteo hasta el momento en que la placenta alcance el desarrollo adecuado para tomar esta función. También es producida por algunos tumores como el carcinoma testicular y ovárico de tipo germinal, en bajas concentraciones por la hipófisis. Es una hormona de aproximadamente 36-37 kilodaltones de peso molecular que forma parte de la familia de las glicoproteínas heterodiméricas hipofisiarias, como la LH, FSH y TSH. La gonadotropina coriónica humana está constituida por dos cadenas de aminoácidos denominadas alfa y beta, unidas no covalentemente por un puente sulfidrilo, que si se separan pierden su actividad biológica, es decir, que ninguna tiene actividad por sí misma, pero la recuperan cuando se recombinan. La subunidad alfa es común a otras hormonas como la hormona luteinizante, la hormona del folículo estimulante y la tirotrofina hipofisiaria, mientras que la beta es diferente a cada otra hormona y es quien la confiere la especificidad. En un transcurso de 24 horas posteriores a la implantación o aproximadamente a las 3 semanas de gestación, es posible detectar la gonadotropina coriónica humana. Va a ser el primer marcador de la diferenciación de los trofoblastos y el primer producto medible de la placenta. Una segunda hormona polipeptídica placentaria, que en este caso tiene homología con la hormona de crecimiento, GH, de la hipófisis, es el lactógeno placentario humano, HPL. Los primeros trofoblastos van a producir HPL, pero no van a llegar a concentraciones séricas detectables hasta la semana 4 o 5 de gestación. El lactógeno placentario humano es una proteína con 190 aminoácidos cuyas estructuras primaria, secundaria y terciaria van a ser similares a la de la hormona del crecimiento y la prolactina. El HPL o el lactógeno placentario humano es diabetogénico y lactogénico, pero tiene una actividad mínima como promotor del crecimiento, de acuerdo con mediciones con bioensayos estándares de hormona del crecimiento. El papel fisiológico del lactógeno placentario humano durante el embarazo sigue siendo motivo de varias polémicas, es decir, no está definido con certeza. El lactógeno placentario humano contribuye al metabolismo anormal de la glucosa, así como a la movilización de ácidos grasos libres en la madre. Va a causar una respuesta hiperinsulinémica a las cargas de glucosa. Parece estimular también directamente la secreción de insulina de los islotes pancreáticos y contribuye a la característica resistencia a la insulina periférica del embarazo. Junto con ayuno prolongado e hipoglucemia inducida por la insulina, la prebeta HDL y la apoproteína A y son dos factores que estimulan la liberación de HPL. La producción de esta sustancia es aproximadamente proporcional a la masa placentaria. Las tasas reales de producción pueden alcanzar hasta 1 o 1.5 gramos por día. Se ha identificado otros péptidos coriónicos, pero sus funciones siguen estando poco definidas. En el tejido placentario se han aislado activina, inhibina, hormona liberadora de coricotropina y múltiples factores peptídicos de crecimiento, incluyendo el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, factor de crecimiento epidérmico, EGF,
factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, y los IGF. Se ha sugerido que el factor de crecimiento placentario, PIGF, y el factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF, van a estar relacionados con este y representan un papel en la angiogénesis de la placenta, en la preeclampsia y en el crecimiento fetal. Debido a que el feto humano es físicamente inaccesible, gran parte de la información sobre su endocrinología se lleva de modo indirecto. La mayoría de los primeros estudios sobre la endocrinología fetal dependieron de observaciones de lactantes que presentaban trastornos congénitos o por inferencias obtenidas de estudios en animales de experimentación. El sistema endocrino está entre los primeros que se desarrollan durante la vida fetal, pero su estudio se complica por su relativo aislamiento físico, al igual que por su multiplicidad de fuentes de las diversas hormonas. Hablaremos un poquito de las hormonas hipofisiarias fetales. Bien, al comienzo de la vida embrionaria, las glándulas endocrinas del feto se encuentran en estado inmaduro, por lo que no poseen función alguna. Hacia la mitad de la gestación, algunas de ellas comienzan a mostrar una leve actividad, la cual se va haciendo más evidente a medida que el feto alcanza su término. Los tipos de células características de la hipófisis anterior se pueden distinguir desde las 8 a las 10 semanas fetales. La hormona liberadora de tirotropina, TRH, hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, y la somatostatina van a estar presentes en estas semanas, de la 8 a la 10. Y para la semana 12 es posible extraer de la adenohipófisis fetal todas las hormonas de la hipófisis anterior adulta. Entonces, ninguna de las hormonas hipofisiarias se libera en grandes cantidades a la circulación fetal hasta después de las semanas 20 más o menos. Incluso la hormona del crecimiento no parece tener ninguna influencia y de hecho la ausencia total de esta hormona es consistente con el desarrollo normal al momento del nacimiento. El desarrollo de las gónadas y de las glándulas suprarrenales durante el primer trimestre parece estar bajo el control de la HCG, más que de las hormonas hipofisiarias fetales, de modo que inicialmente estos órganos se desarrollan incluso en casos de anencefalia. La vasopresina y la oxitocina se encuentran ya para la semana 18, de la 12 a la 18, en la glándula hipofisiaria posterior del feto y se correlacionan con el desarrollo de sus sitios de producción, los núcleos supraóptico y paraventricular en forma respectiva. La ACTH se eleva de modo significativo durante el segundo trimestre y asume un papel cada vez mayor en cuanto a dirigir la maduración de las suprarrenales diferenciadas, como se muestra en los fetos con anencefalia, en los que la zona fetal de las suprarrenales van a sufrir una atrofia después de las 20 semanas. La secreción de PRL, de prolactina, en el feto también aumenta luego de las 20 semanas fetales, pero su importancia, así como muchas otras hormonas funcional, se desconoce aún. La glándula tiroides en el feto se desarrolla inicialmente en ausencia de TSH detectable. Se ha reportado que la síntesis de tiroglobulina por la tiroides fetal va a comenzar alrededor de la semana 8 de gestación. Para las 12 semanas, la tiroides es capaz de tener una actividad concentradora de yodo y de síntesis de hormona tiroidea, pero antes de ese momento parece ser que la tiroides materna es la fuente principal de T4. Esto tiene implicaciones en cuanto a que se ha informado que los lactantes nacidos de mujeres con ligero hipotiroidismo tienen un coeficiente intelectual inferior, al igual que otros problemas de salud. La función de las hormonas tiroideas fetales parece ser esencial para el crecimiento somático y para la adaptación neonatal exitosa. En particular, las hormonas tiroideas van a regular los sucesos de maduración auditiva. Durante el segundo trimestre, la TRH y la TSH y la T4 libre van a comenzar a elevarse. La hormona que se produce en mayor cantidad durante toda la vida fetal es la T4 y durante el tercer trimestre se presenta una elevación paralela de T3, que es metabólicamente activa.
y de su derivado inactivo, la T3 inversa. Al momento del nacimiento es posible demostrar la conversión de T4 a T3. Las sustancias vociogénicas como el propiltiouracilo se transfieren a través de la placenta y pueden inducir hipotiroidismo y bocio en el feto. La actividad endocrina de la corteza suprarrenal es una de las más importantes durante la vida intrauterina. Se puede identificar desde las 4 semanas de edad fetal y para la 7ª semana es posible detectar actividad esteroidogénica en las capas de la zona interna. Se desarrolla llegando también a un máximo de función, alrededor del 4.º mes de la gestación. Antes del 7º mes, la corteza está compuesta casi exclusivamente de una zona reticular y solamente después de este término comienza el desarrollo de las zonas fasciculada y glomerular. Por lo tanto, existen dos componentes funcionalmente diferentes, el primero denominado suprarrenal sexual y que está comprometido con el metabolismo de los esteroides propios, esto es, estrógenos y andrógenos, y el segundo designado como suprarrenal metabólico, que va a estar relacionado más con la síntesis de los corticoides. Las gónadas fetales van a mostrar cierto grado de actividad esteroidogénica. Sin embargo, este fenómeno es bastante diferente según el tejido gonadal. Así, mientras el comportamiento endocrino del ovario es débil, el del testículo exhibe una actividad muy precoz, interviniendo en el proceso de diferenciación sexual. Los testículos se pueden identificar a nivel histológico aproximadamente a las 6 semanas fetales. La diferenciación principal de los testículos inicia con el desarrollo de las células de Sertoli a las 8 semanas de gestación. La producción embriogénica de andrógenos comienza en las células de Leydig en desarrollo cerca de las 10 semanas, lo cual coincide con la máxima producción de HCG placentario. En el laboratorio se ha podido demostrar la fijación de HCG en los testículos fetales a través de una estimulación de la liberación de testosterona. Otros productos testiculares fetales que tienen importancia son la inhibina y la dihidrotestosterona, que se producen por acción de la 5-alfa reductasa sobre la testosterona. La dihidrotestosterona es responsable del desarrollo de los genitales externos, masculinos. Muy poco se sabe sobre el funcionamiento ovárico temprano del feto, pero de las 7 a las 8 semanas de vida intrauterina, los ovarios se pueden reconocer en un sentido morfológico. La mitosis de ovogonias está activa y los precursores de las células de la teca que producen esteroides se pueden identificar a las 20 semanas. Todo esto se asocia con las concentraciones máximas de gonadotropina provenientes de la hipófisis fetal. Las subunidades peptídicas de activina e inhibina se expresan en los testículos humanos durante el 2º trimestre, pero no en los ovarios humanos. En contraste, con el feto masculino, la producción de esteroides ováricos en el feto no es esencial para el desarrollo fenotípico femenino. Hablando un poco de control endocrino del parto, cabe mencionar que la progesterona es esencial para mantener el inicio del embarazo y eliminar esta hormona puede provocar la terminación del mismo. La progesterona va a causar hiperpolarización de las células miometriales, disminuyendo la amplitud de los potenciales de acción y previniendo las contracciones efectivas. En diversos sistemas experimentales, la progesterona disminuye los receptores alfa adrenérgicos, estimula la producción de AMP cíclico e inhibe la síntesis de producción de oxitocina. También, la progesterona va a inhibir la síntesis del receptor de estrógeno, va a promover el almacenamiento de los precursores de prostaglandina en la desciba y en las membranas fetales, así como estabilizar los lisosomas que contienen enzimas sintetizadoras de prostaglandina. El estrógeno, por otro lado, es posible que tenga un papel en la maduración del cuello del útero y en la promoción de la contractilidad uterina. Se ha mostrado que el aumento en la proporción entre estrógeno y progesterona va a incrementar el número de receptores de oxitocina y las uniones de comunicación en el miometrio. Es común que se utilice
en el caso de la oxitocina, para inducir o promover el trabajo de parto. Las concentraciones de oxitocina, tanto maternas como fetales, van a aumentar en forma espontánea durante el trabajo de parto, pero no se ha mostrado de manera convincente que ninguna de ellas aumente antes del mismo. El papel de la oxitocina en el inicio del trabajo de parto se debe a un aumento en la sensibilidad del útero a esta hormona, más que al aumento de sus concentraciones plasmáticas. En el caso de las prostaglandinas, la F2-alfa, administrada dentro del líquido amniótico por vía vaginal o intravenosa, es un abortivo eficaz desde las 14 semanas de gestación. La prostaglandina E2 cuando se administra por vía vaginal, va a inducir el trabajo de parto en la mayoría de las mujeres en el tercer trimestre. Las prostaglandinas entonces participan en el mantenimiento del trabajo de parto una vez que se ha establecido. También es probable que sean importantes para iniciar el trabajo de parto en algunas circunstancias, como en la amnionitis o cuando el médico rompe las membranas. Se cree que las prostaglandinas son la vía final común del trabajo de parto. Entonces, como conclusión, el control endocrino del parto va a estar dado por 3 grupos de hormonas: esteroides sexuales, oxitocinas y prostaglandinas. Con respecto a la endocrinología del puerperio, hay algunos cambios fisiológicos y anatómicos que se dan en este proceso. Algunas de las adaptaciones fisiológicas y anatómicas que ocurren después del parto son tanto dependientes como independientes de las hormonas. Por ejemplo, suceden readaptaciones importantes en el sistema cardiovascular en respuesta a las pérdidas sanguíneas normales asociadas con el parto y la pérdida de la derivación placentaria de baja resistencia. Para el tercer día después del parto, se estima que el volumen de sangre baja alrededor de un 80% con respecto a los valores anteriores al parto. Estos cambios cardiovasculares van a influir en el funcionamiento renal, hepático, incluyendo la depuración de las hormonas en el embarazo. Con respecto a los cambios uterinos, mencionaremos los siguientes. El útero va a involucionar de manera progresiva a la tasa de aproximadamente 500 gramos por semana y continuará siendo palpable a través del abdomen hasta cerca de 2 semanas después del parto. Después de este tiempo va a reocupar su posición completamente dentro de la pelvis. El tamaño y el peso de 60 a 70 gramos aproximadamente del estado sin embarazo se alcanzará 6 semanas después del parto. La reversión de la hipertrofia miometrial va a ocurrir por una disminución en el tamaño de las células miometriales individuales, más que por una reducción en su número. El endometrio que se arroja al momento del parto se regenera con rapidez. Para el 7º día posparto se presenta restauración del epitelio superficial. Estos cambios regenerativos rápidos no atañen al área de implantación de la placenta, que requiere mucho más tiempo para la restauración y conserva de manera indefinida evidencia histológica de la implantación de la placenta. Dentro de los 2 a 3 días posteriores al parto, la decidua remanente comienza a diferenciarse en 2 etapas. La capa superficial se vuelve necrótica y se transforma en los loquios, mientras que la capa basal adyacente al miometrio permanece intacta y es la fuente del nuevo endometrio. El endometrio entero se recuperará entonces durante la tercera semana. Los cambios endocrinos van a estar gobernados por 3 grupos de hormonas: los esteroides, hormonas hipofisiarias y prolactina. Con la expulsión de la placenta, las concentraciones de muchos esteroides van a disminuir de manera precipitada, con vidas medias de minutos. La progesterona, por ejemplo, va a descender a niveles de fase lútea luego de 24 horas después del parto y a niveles de fase folicular en el curso de varios días. La remoción del cuerpo amarillo va a producir una caída a niveles foliculares en el transcurso de 24 horas. El estradiol, por su parte, va a alcanzar niveles de la fase folicular en 1 a 3 días después del parto. Dentro de las hormonas hipofisiarias, hay que mencionar que la hipófisis, que crece durante el embarazo debido principalmente a un aumento de lactótrofos, no disminuye en tamaño hasta que cesa la lactación. La secreción de FSH y LH continúa suprimida durante las primeras semanas del puerperio y el estímulo con bolos de GnRH
va a provocar liberación subnormal de ambas hormonas. Durante las siguientes semanas, la respuesta a la GnRH regresa en forma gradual a la normalidad y la mayoría de las mujeres exhiben concentraciones séricas de hormona luteinizante y folículo estimulante de fase folicular para la tercera o cuarta semana postparto. La prolactina, por su lado, que se eleva durante el embarazo, disminuye con el inicio del trabajo de parto y luego exhibe patrones variables de secreción que van a depender de si ocurre o no el amamantamiento. El parto se va a asociar con una elevación repentina de prolactina, a la que le sigue una disminución o un descenso rápido en las concentraciones séricas durante el día 7 a 14 en la madre no lactante. En mujeres que no lactan, el regreso al funcionamiento cíclico y ovulación normales puede esperarse en el curso de 3 meses, donde la ovulación inicial ocurrirá en un promedio de 9 a 10 semanas después del parto. En el caso de las mujeres con lactación activa, la prolactina puede causar una persistencia de la anovulación. Se cree que los picos de prolactina van a actuar sobre el hipotálamo inhibiendo la secreción de la GnRH. La administración de GnRH exógena durante esta época va a inducir una respuesta hipofisiaria normal y puede ocurrir ovulación ocasional espontánea, incluso durante la lactancia. Con respecto a la endocrinología de la lactancia, mencionaremos que el desarrollo de los lóbulos alveolares de las mamas ocurre durante todo el embarazo. Este periodo de mamogénesis requiere de la participación concertada de estrógeno, progesterona, prolactina, hormona del crecimiento y glucocorticoides. Es posible que el lactógeno placentario humano también tenga una función, pero no es indispensable. La lactancia requiere prolactina, insulina y esteroides suprarrenales y se asocia con un crecimiento adicional de los lóbulos, seguido de la síntesis de elementos constituyentes de la leche como la lactosa y la caseína. La lactopoiesis no ocurre sino hasta que los estrógenos no conjugados disminuyen a las concentraciones normales sin embarazo. Aproximadamente en las 36 a 48 horas posteriores al parto, la prolactina es esencial para la producción de leche. Su acción va a implicar la síntesis inducida de grandes cantidades de receptores de prolactina. Estos receptores parecen autorregularse debido a que la prolactina aumenta los receptores o los niveles de estos receptores en cultivos celulares y la bromocriptina, un inhibidor de la liberación de prolactina, causa una disminución tanto en la prolactina como en sus receptores. Sin embargo, incluso en presencia de altas concentraciones de prolactina durante el tercer trimestre, la secreción de leche no ocurre sino hasta después del parto, debido a los efectos de bloqueo de altas concentraciones de estrógeno. La eyección de leche ocurre en respuesta a un aumento agudo de oxitocina, que induce una respuesta contráctil en la musculatura lisa que rodea los conductos mamarios. La liberación de oxitocina ocurre por estímulos de naturaleza visual, psicológica o física que preparan a la madre para el amamantamiento. Con esto finalizamos esta semana, chicos. Cualquier duda lo vemos en la siguiente sesión. Gracias.